La edafogénesis es la parte de la edafología que hace referencia al estudio de la formación del suelo a partir de un conjunto de procesos básicos: adiciones, transformaciones, translocaciones y pérdidas, así como otros procesos fundamentales, grandes procesos de formación, resultantes de la acción de un conjunto de procesos básicos como son meteorización, oscurecimiento, salinización, sodificación, gipsificación, petrogipsificación, calcificación, petrocalcificación, argiluviación, ferralitización, podsolidación, gleización. La meteorización o intemperismo es el conjunto de procesos que conducen a la total o parcial desintegración física, descomposición química y biológica de las rocas y minerales cuando entran en contacto con la atmósfera, hidrosfera y la biosfera por aflorar o estar muy cerca de la superficie como respuesta a las condiciones que rigen en ellas, distintas a la formación de la roca. Se pueden distinguir meteorización física y biogeoquímica, química, biológica y bioquímica. Estos procesos se presentan en los suelos de todo el planeta. Suelen comportar una disminución del tamaño de partículas, fragmentación, liberación de materiales solubles que pueden perderse por lavado, y neoformación de minerales a partir de los productos de meteorización. La meteorización física consiste en un conjunto de procesos que dan lugar a la desintegración de una roca en fragmentos o resistatos sin que hayan tenido lugar cambios químicos o mineralógicos significativos en los productos resultantes. Estos cambios facilitan la posterior meteorización biogeoquímica, la cual consiste en un conjunto de mecanismos que dan lugar a cambios químicos y mineralógicos en las rocas y minerales, condicionados en gran medida por la acción de los organismos vivos, de la materia orgánica o de ambos en presencia de agua que contenga oxígeno, anhídrido carbónico o ácidos orgánicos disueltos. Incluye procesos de meteorización química, físico-química y biológica. El oscurecimiento, salvo alguna excepción, HPH, es la progresiva incorporación de materia orgánica, restos de vegetales, animales y de microorganismos al material mineral y/o la transformación biogeoquímica de compuestos orgánicos en el humus del suelo, la cual tiene lugar en la parte superior del suelo, dando lugar al ennegrecimiento de los horizontes A. La melanización es la transformación de la materia orgánica del suelo provocada por una policondensación de moléculas, principalmente aromáticas, a las que se unen oligómeros peptídicos y glucídicos. Esta polimerización oxidativa, que tiene lugar en suelos de clima contrastado, origina la formación de compuestos húmicos, tanto más oscuros cuanto más mayor es la acumulación de estructuras oxidadas, tales como las quinonas, que son cromatóforas. Melanización climática. La alteración incipiente se da cuando la meteorización o el intemperismo es inicial, conduce a pequeños cambios, dando lugar a suelos poco evolucionados, entisoles e inceptisoles. Estos cambios producidos en los horizontes BW se asocian con rasgos o elementos dominantes como son la desintegración o descomposición de toda o la mayoría de la estructura rocosa original, cambios de color, estructura, textura y consistencia. Este horizonte también puede presentar transformaciones químicas respecto al material originario, por ejemplo segregación de óxidos de hierro, estructuración edáfica, remociones de algún componente en algún grado o minerales meteorizables. No presenta cementación o endurecimiento, ni rasgos significativos de iluviación de arcilla, ni otro tipo de acumulaciones. Entisoles e inceptisoles se encuentran repartidos por todo el planeta. La salinización y sodificación están asociados a la presencia de elevadas concentraciones de sales más solubles que el yeso. La salinización es un proceso de enriquecimiento del suelo en sales neutras,
Por lo general, se trata de cloruros y sulfatos de sodio y de magnesio. Ello provoca valores muy altos de la presión osmótica en el suelo, con evidentes repercusiones sobre el desarrollo de las plantas. Es un proceso que tiene lugar principalmente en zonas semiáridas y áridas o en zonas bajas con mal drenaje. Puede ser natural o inducido por el hombre debido a un uso inadecuado de agua de riego de mala calidad y excesiva fertilización. Los horizontes genéticos formados son AZ y BZ, mientras que el horizonte de diagnóstico corresponde al horizonte sálico. La sodificación consiste en un enriquecimiento de sodio en el complejo de cambio. El resultado es la formación del horizonte genético BTNA y del horizonte de diagnóstico nátrico. Puede ir acompañado de un proceso de iluviación de arcillas sódicas. El sodio favorece la dispersión de la arcilla y da lugar a una estructura columnar. El horizonte nátrico tiene un contenido de sodio intercambiable mayor al 15%. Todo ello conlleva una degradación de la estructura del suelo y unas condiciones físicas muy desfavorables para el crecimiento de las plantas y la circulación del agua. Ambos procesos se pueden encontrar en órdenes de suelos como aridisoles y alfisoles. La gipsificación es el proceso por el cual tiene lugar un aumento en la proporción de yeso en el suelo o en sus horizontes. Tiene su origen en procesos de translocación de calcio y sulfato en disolución y posterior precipitación en forma de yeso al disminuir la humedad por evaporación y evapotranspiración. En presencia de compuestos orgánicos disueltos, el yeso adquiere morfología lenticular. El aporte de calcio y sulfato puede tener lugar por translocación vertical descendente dentro del suelo o por una translocación vertical ascendente a partir de una capa freática. Se trata de un proceso que se da en las regiones áridas y semiáridas. El horizonte genético se nombra como BY, el de diagnóstico como horizonte gípsico. Ocupa una posición inferior al horizonte de acumulación de carbonato cálcico y es de color blanquecino. Este proceso lo pueden presentar los suelos correspondientes a los órdenes aridisoles y vertisoles. La petrogipsificación consiste en el endurecimiento de un horizonte de un suelo o de una roca por precipitación química de yeso y relleno de los intersticios y huecos por uno o varios materiales cementantes. Este proceso da lugar al horizonte genético BMY y al horizonte de diagnóstico petrogípsico. Este proceso exige unas condiciones de extremada aridez. Un horizonte gípsico expuesto al aire adquiere una gran dureza durante la estación seca, al igual que los meros depósitos de roca yesífera, lo cual puede confundirse con el material originario cuando la roca es yesífera. La calcificación es el proceso edafogénico que origina una acumulación de carbonato de calcio secundario en el suelo, lo que tiene lugar en ambientes áridos y semiáridos, régimen de humedad no percolante. El carbonato de calcio se moviliza disuelto en forma de anión hidroxicarbonato y catión calcio en agua que contenga dióxido de carbono disuelto y precipita, ya sea porque se concentra la fase líquida al secarse del suelo o bien porque el agua pierde dióxido de carbono. En algunos casos, esta acumulación de carbonato cálcico puede llegar a suponer el 80% del horizonte. El horizonte genético se nombra con las letras BK y el horizonte de diagnóstico se denomina horizonte cálcico. Los mecanismos de acumulación pueden ser diversos. Aporte de agua de lluvia al suelo y translocación vertical descendente en el agua de percolación del carbonato en su forma de bicarbonato soluble, hasta la profundidad máxima de avance del frente de humectación con la posterior precipitación del carbonato. Aporte lateral por movimiento en régimen no saturado de agua procedente de un área fuente en la cuenca y calcificación del suelo de llegada. Aporte por agua capilar que asciende a partir de una capa freática
mecanismo que puede darse igualmente en medios de clima húmedo. Segregación de carbonato de calcio por la fauna del suelo. Estos mecanismos dan lugar a diversas morfologías en el horizonte BK: pseudomicelios, revestimientos, concreciones, nódulos u acumulación masiva no cementada. Este proceso lo pueden presentar los suelos correspondientes a los órdenes aridisoles, alfisoles, mollisoles e inceptisoles. La petrocalcificación es el proceso edafogénico que presenta una acumulación fuertemente cementada de carbonato de calcio secundario. Su consistencia en seco es extremadamente dura, de modo que no se rompe con un pico ni con una barrena manual. Un fragmento seco sumergido en agua durante varias horas no se disgrega. La acumulación de carbonato de calcio puede alcanzar varios metros de espesor. Se forma en regiones semiáridas y áridas con un régimen de humedad no percolante. El carbonato de calcio necesario para la formación ha sido movilizado en disolución en forma de calcio e hidroxicarbonato. Los horizontes de diagnóstico petrocálcicos, genéticos BKM-CKM, son el resultado de precipitaciones, cementaciones, redisoluciones parciales sucesivas. Los suelos pueden haber sufrido procesos erosivos que hayan dejado el horizonte cementado en o cerca de la superficie. La argiluviación es el proceso edafogénico que consiste en movilización selectiva de minerales de arcilla fina dispersa, translocación vertical descendente en suspensión y acumulación de la arcilla translocada en profundidad. Este proceso necesita que los minerales de arcilla estén dispersos, por lo que se requiere la ausencia de cationes floculantes. Los iones calcio floculan los minerales de arcilla y la iluviación disminuye. La presencia de sodio intercambiable, por el contrario, dispersa la arcilla y favorece la iluviación. El horizonte resultante es un endopedión argílico. El horizonte genético se nombra como BT. El transporte de la arcilla en el agua de percolación se produce a través de huecos comunicantes y se detiene a la profundidad a la que llegue el frente de humectación, allí donde la matriz seca del suelo succiona el agua que entra por los microporos, mientras que las partículas de arcilla se depositan en forma de láminas que tapizan las paredes de los huecos por los que circula el agua y o a la profundidad a la que haya cationes que floculen las partículas de minerales de arcilla, lo cual hace que se depositen. El resultado es la formación de láminas de partículas de arcilla orientadas paralelamente a la superficie en la que se han depositado. Estos revestimientos de arcilla son brillantes y de un color distinto al de la matriz del suelo. Se denominan cutanes de iluviación, en inglés clay skin. En determinadas circunstancias, en suelos donde se da la argiluviación, se presenta la rubefacción que confiere al suelo un color rojo. Es típica de la zona mediterránea, si bien no es exclusiva. Este proceso lo pueden presentar los suelos correspondientes a los órdenes aridisoles, alfisoles, mollisoles y ultisoles. La ferratilización es el proceso de la edafogénesis que consiste en una meteorización por hidrólisis muy intensa y prolongada que afecta a todos los minerales primarios, excepto a los más resistentes, como el cuarzo. Tiene lugar en climas cálidos de altas temperaturas y precipitaciones elevadas, sin estación seca, en medios con buen drenaje. Los elementos más solubles como calcio, magnesio, potasio y sodio liberados del material originario durante la meteorización se pierden por lavado, produciéndose un enriquecimiento relativo de los menos solubles, hierro, aluminio y silicio por este orden, los cuales precipitan aisladamente oxidróxidos de hierro y o de aluminio o en combinaciones silicio-aluminio.
El horizonte genético derivado de este proceso se nombra como BO, mientras que el horizonte de diagnóstico corresponde al óxico. Los suelos se clasifican como oxisoles. La intensa pérdida de cationes básicos se traduce en una acidificación del suelo. Las principales características son neoformación de hidróxidos de aluminio, gipsita, bohemita, neoformación de hidróxidos y óxidos de hierro, goethita, hematites y óxidos de manganeso, neoformación de minerales de arcilla con una relación silicio-aluminio baja de tipo 1:1, caulinita. Presentan agregados de caulinita hematites, coloraciones rojas, o de caulinita goethita, coloraciones ocres, muy estables en agua, por lo que la arcilla naturalmente dispersa es inferior al 10%, lo que frena los procesos de translocación de minerales de arcilla. Tienen carga variable baja y capacidad de absorción de aniones alta, CIA. La capacidad de intercambio catiónico, CIC, del suelo y de la arcilla son bajas, pudiendo llegar a tener carga neta positiva. La capacidad de intercambio aniónico puede ser mayor que la capacidad de intercambio catiónico. La podsolización es el proceso edafogénico que consiste en la movilización de compuestos orgánicos e iones metálicos, aluminio y o hierro, en forma de complejos o quelatos organometálicos insaturados y su translocación desde los horizontes superficiales, queluviación, a capas más profundas del suelo en las que se produce su precipitación, quiluviación. Este proceso da lugar a un perfil edáfico que puede presentar un horizonte orgánico O, debajo del cual hay un horizonte A, epipedión úmbrico muy posiblemente. Luego un horizonte eluvial casi blanco, E, álbico, se encuentra encima de un horizonte oscuro casi negro, BH, debajo del cual hay un BS o BHS de color pardo herrumbroso que constituye un endopedión espódico. Los suelos son espodosoles. Los materiales originarios suelen ser arenosos, ricos en sílice y pobres en minerales alterables, arcilla y hierro libre. Sobre rocas metamórficas o en suelos con apreciables cantidades de óxidos de hierro y aluminio. Para que tenga lugar el proceso de podsolización, se requiere la presencia de restos orgánicos vegetales que al descomponerse liberen compuestos orgánicos solubles muy ácidos y con poder complejante, una tasa de meteorización baja y o un material originario con un escaso contenido de iones metálicos, ya que la liberación de aluminio y hierro en abundancia provocaría la saturación y precipitación de los complejos organometálicos en superficie. Los ambientes más favorables para que tenga lugar la podsolización son clima muy frío, elevada pluviometría y suelos con permeabilidad elevada. El pH de estos suelos es muy ácido y provoca la acumulación iluvial de materia orgánica en profundidad. La gleización es un proceso natural de formación de los suelos en el que se produce el gley. La gleización comprende la reducción y segregación o eliminación del hierro en condiciones anaeróbicas que han sido causadas por saturación de agua. En condiciones de hidromorfismo continuo y bajo condiciones de saturación, el hierro pasa de forma férrica a forma ferrosa, valencia +2. Esto provoca una coloración azul grisácea que da lugar al gley. Es en dicha situación cuando todos los óxidos de hierro que dan coloración parduzca rojiza son eliminados y se produce una homogeneización del perfil, dando lugar a matrices completamente grisáceas. Los horizontes genéticos son BG y CG. Este proceso lo pueden presentar los suelos correspondientes a los órdenes entisoles, alfisoles e inceptisoles principalmente.